Si se deja de orar, Dios acaba por ser un don nadie. Si se deja de orar durante largo tiempo, Dios acaba por morir. No en sí mismo porque es sustancialmente viviente, eterno e inmortal, sino en el corazón del hombre. Dios ha muerto, como una planta atrofiada a la que se dejó de regar. Abandonada la fuente de la vida, rápidamente se llega a un ateísmo vital. Los que llegan a esa situación quizá no se han planteado a sí mismos formalmente el problema intelectual de la existencia de Dios. Quizás sigan sosteniendo, acaso sintiéndolo también, que la hipótesis Dios tiene todavía validez, pero de hecho se las han arreglado para vivir como si Dios no existiera. Es decir, Dios ya no es la realidad próxima, concreta y arrebatadora. Ya no es aquella fuerza pascual que los saca de los escondites de su egoísmo, para lanzarlos en un perpetuo éxodo hacia un mundo de libertad, humildad, amor, compromiso. Sobre todo, he aquí el signo inequívoco de la agonía de Dios. El Señor ya no despierta alegría en el corazón. Ocurre a veces que el vacío de Dios les pesa como un cadáver, y por eso se entregan a discutir, cuestionar y dialogar, con una frecuencia e insistencia como nunca antes, sobre la oración, su naturaleza, su necesidad. Ello puede ser un buen signo, podría también significar que la sombra de Dios no los deja en paz. Con una alegre superficialidad divagan hasta el infinito sobre las nuevas formas de oración, que el concepto de Dios hay que desmitificarlo, que la oración personal es tiempo perdido, un desperdicio egoísta y alienante, que vivimos unos tiempos seculares, para los cuales ha caducado definitivamente el elemento religioso, que las formas clásicas de oración son una elucubración subjetiva y así hasta el infinito. En una palabra, la oración se problematiza, se intelectualiza, mala señal. La oración es vida y la vida es sencilla, no fácil y coherente. Cuando la oración deja de ser vida, la convertimos en una complicación fenomenal. Se pregunta, por ejemplo, ¿cómo se debe orar en nuestro tiempo? Para mí es una pregunta sin sentido. ¿Acaso se pregunta cómo se debe amar en nuestro tiempo? Se ama y se ora, igual que hace 4000 años. Los hechos de vida tienen su raíz en la sustancia inmutable del hombre. Cuando se da esta situación existencial, rápidamente se desencadena una inversión de valores y un desplazamiento de pianos. A Dios no hay que buscarlo, ya en la montaña, sino en el hombre. No hay que buscarlo en espíritu y en verdad, sino en el fragor de las multitudes hambrientas. No existe la salvación de mi alma, sino la liberación del hombre de la explotación y la miseria. Hay que superar la dicotomía entre la oración y la vida. El trabajo es oración. Teologías frívolas que se derrumban ante la primera saeta disparada desde la autenticidad. Cuando se produce la crisis de Dios, se comienza a contabilizarlo todo con los criterios de utilidad. Y la Biblia nos recuerda que Dios está más allá de las categorías de lo útil y lo inútil. En el fondo, la Escritura afirma una sola cosa: Dios es. Y se eligió un pueblo cuyo destino final es proclamar a todos los pueblos y continentes que Dios es. Solamente sirve para adorarle, darle gracias, alabarlo y para ser testigo suyo. Si echamos en olvido este destino inútil del pueblo de Dios, siempre andaremos divagando por las ramas. Cuando en un hermano se produce el vacío de Dios por el abandono de la oración, surge la necesidad de autoafirmarse desplazándose hacia actividades, por ejemplo, de tipo político. ¿De qué se trata? Él se justificará con bonitas teologías, pero en el fondo se trata de dar un sentido a su vida, de cubrir un vacío interior con un quehacer que ciertamente tiene apoyos bíblicos. No es el caso de todos, pero sí de muchos. Nunca hablan de vida eterna, del alma, de Dios, sino de explotación, de la injusticia social. Es un hecho sociológico ampliamente constatado que una buena parte de tales sacerdotes acaban secularizándose. No faltarán quienes digan que han dado ese paso para realizarse, como hombres y como cristianos. Razones para la exportación. Sí, aquí han sido incapaces de amar. Allá seguirán siendo igual incapaces y no encontrarán el centro. Sé que el trato con Dios puede convertirse en evasión. Este libro, sin embargo, hace ver que los verdaderos libertadores y los grandes comprometidos
En la Biblia fueron los capaces de resistir la mirada de Dios en el silencio y la soledad. Y por cierto, no un Dios de golosina, sino aquel que incomoda, desinstala y empuja al adorador por la pendiente de la paciencia y humildad hacia la aventura de la gran liberación de los pueblos. Si la contemplación no logró estos efectos, será cualquier cosa menos oración. Evasión y oración son términos excluyentes. ¿Qué será la vida de un hermano en cuya alma Dios ha desfallecido? Seguramente seguirá hablando de Dios, pero será incapaz de hablar con Dios. Sus palabras serán palabras de bronce. Harán ruido, pero no llevarán nada. Ni mensaje, ni vida, ni fuego. Los creyentes jamás distinguirán en su frente el fulgor de Dios. Dirán, buscábamos un profeta y hemos encontrado con un profesional. Los hambrientos y sedientos de Dios que se acercan a Él se van a encontrar con un manantial agotado. No resucitará muertos, no sanará enfermos, definitivamente no será un enviado. No tomará nada en serio, porque el que no ha tomado en serio a Dios, en el fondo es un frívolo. Nada será importante para él, ni el pobre, ni el enfermo, ni el explotado, ni el amigo. Solo él será importante para sí mismo. Es más cómodo y menos comprometedor arreglárselas consigo mismo y no con alguien que no sale al encuentro y pone al descubierto todo lo que tenemos, hacemos y somos. Cuando en un grupo de cristianos se analizan las causas de la crisis de la oración, me llama la atención la frecuente coincidencia en señalar lo siguiente: el miedo a Dios. ¿En qué sentido? Vienen a discurrir más o menos así. Si tomo en serio a Dios, mi vida tendrá que ser otra. Dios me desafiará a no confundir carisma con capricho, a abrirme a este hermano a que no me cae bien, a acabar con entretenimientos inútiles, a aceptar esta carga, a romper con aquella amistad. Menos mundanismo, más penitencia, más obediencia. En una palabra, me va a poner como un arco tenso. Dios es algo serio, mejor hacerme el distraído respecto a Él. Es la frivolidad. Desplazado Dios, la vida es como una flor que se deshoja. Todo pierde sentido y se cumple aquella terrible descripción de Nietzsche en su libro Así habla Zaratustra. ¿No habéis oído hablar de aquel loco que en pleno día encendió una linterna, corrió al mercado y clamaba continuamente: busco a Dios, busco a Dios? Como precisamente allí se hallarán reunidos muchos de los que no creían en Dios, fue recibido con grandes risotadas. Uno dijo: es que se ha perdido. Otro respondía: se ha extraviado como un niño. Otros ironizaban: está escondido. Tiene miedo de nosotros. Se ha embarcado, ha emigrado. Así se reían y se burlaban todos. El loco se metió en medio de ellos y atravesándolos con su mirada clamaba: ¿que dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Está bien, pero pensemos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho al cortar las ligaduras que unían esta tierra con su sol? ¿Y nosotros ahora, a dónde vamos? ¿No nos estamos despeñando continuamente hacia atrás? ¿Hacia adelante? ¿Hacia un lado? ¿En todas las direcciones? ¿Hay todavía arriba y abajo? ¿No vamos errando a través de una nada infinita? ¿No sentimos el soplo del vacío? ¿No sentimos un frío terrible? ¿No va haciéndose de noche continuamente y cada vez más de noche? ¿No es cierto que necesitamos encender linternas en pleno día? El loco cayó y miró otra vez a sus oyentes. También ellos callaron y lo miraban con extrañeza. Hemos dejado morir a Dios, pero nacen los monstruos, el absurdo, la náusea, la angustia, la soledad, la nada, como dice Simón de Beauvoir. Al suprimir a Dios nos hemos quedado sin el único interlocutor que realmente valía la pena, y la vida viene a ser, como dice Sartre, una pasión inútil, como un relámpago absurdo entre dos eternidades de oscuridad. Con frecuencia no puedo evitar de dar vueltas en mi mente al siguiente interrogante: ¿cómo será el final de quienes han vivido como si Dios no existiera? Es el momento cumbre del momento de la vida, cuando adviertan que ya no hay esperanza, que solo les restan unas semanas de vida. ¿A quién clamar? ¿Y a quién ofrendar ese holocausto? ¿Dónde sujetarse? ¿A quién agarrarse?
no habrá asidero.